Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy, una tarde hermosa acá en Posadas, soleada. Hace un ratito la renombré a una, para mí, una de las más grandes maestras que tenemos en el campo de la educación tecnológica. Eh, Va a estar acompañándonos en esta tarde Silvina Horta Klein. Silvina, ¿cómo explicarle? Es una grande, es Gigante vieja, tremendamente dirás. inteligente. No, sos una gran maestra, Silvina. La verdad es que hayas aceptado esto cuando lo propuse al grupo de educación tecnológica, un grupo en el que compartimos. La verdad es que para mí el hecho de que te hayas sumado y que fuiste la primera y bueno, y me preguntaste de qué se trata y bueno, y qué podemos hacer y entusiasmarte de esa manera me emocionó muchísimo, porque la verdad es que te cuento un poco en qué consiste este espacio. Nosotros cuando generamos la red pensamos en una suerte de un espacio para construir y compartir saberes, de saberes que uno va construyendo a lo largo de la vida, a lo largo de su profesión. Y en ese camino también uno va encontrándose con personas como nos encontramos vos y yo, y va reconociendo en el otro un montón de cosas bueno, inacabadas, que uno no puede terminar de aprender y que por suerte el otro las sabe y tiene la habilidad como vos de contarlas. Así que en ese sentido te agradezco que hayas aceptado este desafío de estar un rato con nosotros y regalarnos un ratito de tu tiempo. Bueno, Silvina es licenciada en Educación, egresada de la Universidad Nacional de Quilmes, cursó la especialización en Didáctica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, coordinó el área de tecnología en el Ministerio de Educación de la Nación y en la Escuela de Capacitación CEPA de la Ciudad de Buenos Aires. Fue profesora en el Profesorado de Educación Tecnológica del Instituto de Educación Superior número 2, Mariano Acosta, de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de diversas publicaciones para docentes y alumnos y actualmente dicta seminarios y jornadas en diversos profesorados y universidades del país y del exterior. Y aunque ella no lo haya puesto en su currículum abreviado, es para todos los que amamos el campo de la educación tecnológica una de nuestras más grandes referentes. Gracias, Silvina, por estar acá. Vas a abordar un tema más que inquietante y apasionante, que no tiene que ver solo con el campo de la educación tecnológica, sino que tiene que ver con lo que es nuestra vida en sociedad. Así que bueno, bienvenida de nuevo. Gracias. Y seguramente vamos a hacer te vamos a dejar que vos cuentes un poco lo que viniste a compartir con nosotros y después hacia el final nos vamos a reencontrar con las preguntas que van a surgir del chat por la transmisión de streaming vía YouTube. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Realmente me gusta mucho la propuesta de una red solidaria. Me gusta mucho, me parece muy buena la idea. Y bueno, así que para mí es un placer estar en este momento con ustedes. Y bueno, traje algo un poco jugado, si querés, porque hablar de pensamiento tecnológico, bueno, hay muchas cosas que seguramente se pueden decir que yo no voy a decir,
seguramente hay muchos más conocimientos y cosas que plantear sobre este tema, pero yo me voy a centrar un poco en pensar en la construcción que tratamos de hacer en la escolaridad sobre el pensamiento tecnológico. Es decir, no me voy a animar a hablar de la epistemología del conocimiento tecnológico en general, que me escapa a mi especialidad, y que, bueno, me encanta leerlo, pero no me animo yo a ser una creadora de conocimiento en ese sentido. Bueno, con Alejandra estamos compartiendo un seminario de filosofía que nos está llenando también de mucha bibliografía sobre el tema, y que estamos disfrutando de la lectura de todo ese material. Bueno, en Bueno, principio... te dejamos que avances con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, Ariel, cuando quieras podés comenzar a pasar la presentación que preparamos para esta tarde. Muchas gracias. Bueno, el pensamiento tecnológico en realidad es una manera de decirlo, porque se me ocurrió hablar de esto a partir de que estamos invadidos del pensamiento computacional, que parece que ser el único pensamiento tecnológico en estas nuevas épocas de tecnología de la información. Con lo cual pensé, bueno, no es el pensamiento computacional del que nosotros estamos interesados en construir en nuestro área, sino que estamos tratando de construir un pensamiento propio para una disciplina bastante nueva en el mundo y en nuestro país. Comenzamos, Ariel, si querés, con la primera filmina. En la escuela se espera que haya introducción de herramientas de pensamiento, es decir, que los chicos puedan acceder a un tipo de pensamiento que la escuela ayuda a construir, acceder a emociones, a acciones, es decir, no solo pensamiento, acción, emociones, a través de la lógica, de la reflexión crítica, del análisis, la experimentación, y el desarrollo de la creatividad, la autonomía, la imaginación. Es decir, los chicos en la escuela debieran recibir no solo información, sino modos de pensar nuevos que la escuela les trae y les completa los que ellos ya traen de su vida social, de su casa, de su cultura. Seguimos. En educación tecnológica los chicos ensayan, experimentan, buscan información, trabajan con herramientas, trabajan sobre materiales, digamos, hacen una serie de actividades. Se espera que el aula de educación tecnológica sea un aula activa, donde los chicos ensayan, experimentan, buscan información, comparten tareas, resuelven problemas. Eso debiera ser la clase de tecnología. Para todas las edades, digamos, no solo los más chicos. Avanzamos. Vemos que los chicos, cuando trabajan en equipo y experimentan sobre los materiales, son curiosos, les gusta experimentar. Y lo que dice, podés avanzar, Ariel, y lo que dice Barbara Ingender, investigadora, discípula de Piaget, y que se preocupó por pensar cómo los chicos resolvían problemas. Se interesó por una construcción dinámica del conocimiento. En el libro Los caminos del descubrimiento del niño se interesa por cómo los chicos resuelven problemas, y lo que plantea es que en sus investigaciones plantea que cuando los chicos resuelven problemas podemos encontrar dos dimensiones que están presentes. Una que llamamos teleonómica,
y que tiene que ver con que todo chico que resuelve un problema primero se plantea un objetivo, una meta, algo que alcanzar. Y la segunda es que mientras lo está resolviendo, también hay una dimensión que llamamos axiológica. Quiere decir que mientras está resolviendo el problema es necesario que él vaya evaluando si eso que está haciendo es lo que buscaba. Es decir, la resolución de problemas tiene estas dos dimensiones que tienen que estar presentes, sí o sí. Y esto es importante para los docentes que orientamos el trabajo con los chicos. Tenemos que tener claro que los chicos han entendido cuál es el objetivo de esa problemática que le planteamos, que entiendan a dónde queremos llegar, y segundo, que sean conscientes de sus acciones, que vayan evaluando lo que van haciendo. Y si no lo son, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos mientras están resolviendo problemas para que haya una actividad cognitiva realmente y que el chico tenga la posibilidad de darse cuenta qué está haciendo. Si está lejos de resolver el problema, si tiene obstáculos, a dónde se quedó parado. Esta actividad de evaluación es inherente a la acción técnica. Estas dos dimensiones son parte de cualquier acción técnica. O sea que se busca que los chicos identifiquen y implementen posibles soluciones buscando un modo eficaz de pasos y recursos. Es decir, hay una tercera cosa que estamos planteando acá, y es que la acción técnica busca la eficacia. Si lo que estamos haciendo no se apunta, no va hacia la meta que buscamos y no tenemos un resultado eficaz, no podemos evaluar lograda la resolución de problemas. Avanzamos. Los chicos aquí, tomé un ejemplo cualquiera, están resolviendo un problema de transporte. En educación tecnológica debe quedar claro que el transporte no se trata de lo que estudian en sociales, los autos, los aviones, los barcos, el transporte, no. Para nosotros el transporte es un proceso que tiene que ver con la carga, el traslado y la descarga de mercaderías, objetos o personas. Comenzamos analizando cuál es la acción de transportar con el propio cuerpo. ¿Qué hacen las personas cuando transportan, los chicos cuando trabajan, las personas que realizan distintas tareas? Y miramos en todas ellas qué tipo de medios están usando, de manera que la resolución de problemas de transporte tiene que ver cómo hacemos para transportar sobre un medio el suelo, diferentes pisos, o el agua, o tener que levantar pesos, y cuáles son los elementos que nos pueden ayudar. Aquí los chicos, en la diapositiva superior, tienen entre 6 y 7 años, y están resolviendo un problema de levantar pesos. Y están utilizando un mini torno, una manivela, están viendo cómo pueden levantar un peso. Vemos sus dibujos. En sus dibujos suelen incorporarse ellos. Es interesante esto. Los chicos son conscientes de que las acciones técnicas incluyen a las personas. No dibujan solo el objeto, se dibujan ellos realizando las acciones. Esto es muy interesante porque ya nos está planteando que las acciones técnicas son sociotécnicas. Son las personas y los objetos con el entorno al cual al fin queremos llegar. Los dibujos de abajo muestran una resolución de un problema que se les planteó, que tiene que ver con cómo trasladar un objeto por el aire utilizando sogas, palos y algún tipo de sistema que permite trasladar. Y ahí ellos analizaron distintos sistemas, reconocieron las poleas, trabajaron construyendo una especie de teleférico inventado para resolver un problema de transporte. Avanzamos. Guy Celerie, cibernetista, que trabaja junto con Ingender
y en el mismo libro que les nombré anteriormente, Los caminos del descubrimiento del niño, se puede encontrar los textos de Sellerie, estudia cómo los chicos resuelven problemas y nos dice algo realmente muy interesante. Los chicos, cuando hacen consciente y pueden verbalizar sus programas de acción, o sea, lo que están haciendo durante la resolución de problemas, pueden reconocer y discriminar acciones. Estoy dando vuelta, quiero subir, hay que levantar de esta manera, necesito que avance, necesito que pare. Es decir, esos modos en que ellos gesticulan y explican lo que quieren lograr cuando resuelven un problema, esas acciones que los chicos reconocen quedan a disposición y se convierten en funciones. Esas funciones que vamos a delegar en los artefactos. O sea que el chico se da cuenta, cuando estaba resolviendo el problema de transporte, que necesito algo que gire, algo que levante, y entonces el hilo, la polea o el torno serán los elementos en donde quedan delegadas esas acciones que él pudo reconocer. Me parece interesante esto porque una pregunta que nos podríamos hacer en educación tecnológica es cómo se construye el concepto de función. ¿Cómo es que los chicos reconocen que es una función? No es porque nosotros le definamos que es una función, sino que ellos tienen que reconocerla porque es justamente lo que van a construir cuando resuelvan un problema en educación tecnológica relacionada con los artefactos. Avanzamos. Por otra parte, Herbert Simon, que realmente escribió un libro muy interesante para nosotros, fundante para la educación tecnológica, que es la ciencia de lo artificial, nos dice que el artefacto no es independiente de la naturaleza. Por supuesto, no es posible que el artefacto no sea hecho con algún tipo de materiales y respondiendo a las leyes que conocemos, o por lo menos a los fenómenos físicos o químicos que estén dentro de ese artefacto. Pero en realidad esa naturaleza nosotros la transformamos, las adaptamos a nuestros propósitos y a nuestras finalidades. Con esto quiero decir que el diseño, que es de lo que está hablando, evidentemente está hablando de las acciones de las personas intencionales. Nosotros transformamos la naturaleza intencionalmente para adaptarla a nuestros propósitos y finalidades. La resolución de problemas de diseño se hacen conscientes, se verbalizan las correlaciones a lo que suele llamarse, lo que él dice, medio-fin. Es decir, nosotros construimos un medio para lograr un fin. Y ese medio, que es ese diseño que estamos haciendo, lo estamos construyendo, modificando elementos de la naturaleza en principio, o preformados si estamos usando algún equipamiento. Tanto los fines como los medios tienen que ser pensados en términos de funciones para alcanzar una nueva síntesis. Acá nuevamente nos encontramos con la idea de que un pensamiento funcional en educación tecnológica. Si bien los artefactos no son independientes de la naturaleza, cuando estamos resolviendo problemas, pensamos primero en las funciones y luego en los elementos reales y posibles que uno tiene que alcanzar. Por eso el alcance de un fin o la adaptación a un objetivo, dice Simon, supone tres factores. El propósito o finalidad, que tiene que estar muy claro para los alumnos, el carácter del artificio, es decir, lo que estamos construyendo, su estructura o medio interno, y el medio externo, que sería sobre qué va a actuar, qué es lo que va a realizar, cuál es la función final, qué va a realizar, para qué sirve ese artefacto. Estos tres elementos tienen que estar presentes cuando uno se plantea algún tipo de trabajo de diseño. No importa la edad de los chicos, estos tres elementos están presentes
desde el inicio del trabajo de diseño hasta el desarrollo ya de un proyecto completo. Avanzamos. Entonces, aquí en realidad pensamos algunas características del pensamiento tecnológico en la comprensión y resolución de problemas. Una característica de análisis-síntesis, es decir, cuando hablamos de análisis estamos hablando de análisis de artefactos, de sistemas, y cuando hablamos de síntesis son aquellas realizaciones que nosotros vamos a construir en clase con los alumnos. Por supuesto que primero hay que entender la finalidad, como lo planteamos, pero también cuando se plantea un problema es importante identificar las variables. Cuando hablamos de variables, quiero decir que el chico que estaba construyendo un pequeño sistema para levantar un peso, tiene que entender que las variables posibles es bajar, subir recto, no desengancharse del hilo del lugar donde está siendo anudado o siendo enrollado. Es decir, las variables son aquellos problemas que nosotros queremos evitar para lograr el fin. Para esto, además, tenemos que hacer un reconocimiento de partes y funciones en artefactos y sistemas. O sea que hay una búsqueda en el pensamiento tecnológico relacionado con estas características. La búsqueda de análisis de los artefactos en el diseño y en el reconocimiento de artefactos. Y de síntesis cuando hacemos alguna construcción. Otro aspecto que está presente en este pensamiento tecnológico sería reconocer analogías y contrastes. Analogías quiere decir encontrar distintas maneras de resolver un mismo problema con soportes diferentes. Para eso comparamos artefactos, describimos sus características observables, clasificamos y representamos mediante modelos. Es decir, buscamos constantemente reconocer distintas maneras de resolver una misma función, por ejemplo. Y aquí lo vemos desde simples sistemas muy sencillos de herramientas trabajando con los chicos, en donde podemos comparar desde los más chiquitos, comparar los mangos de una herramienta con la parte que efectúa la acción sobre el material y reconocer familias de artefactos que sirven para cortar, las diferencias, las analogías, las diferencias en su manera de ser construidos o las distintas funciones que cumplen. La clasificación en familias de artefactos es una manera de reconocer sus funciones, su utilidad. Y la representación mediante modelos está planteándose tipo de dibujo, croquis y modos de representar esas analogías y contrastes. Luego tenemos una otra característica que tendría que ver con causa y efecto. Es decir, nosotros hacemos observaciones y en estas observaciones vamos a encontrar continuidades y discontinuidades. En esta, digamos, manera de mirar el artefacto, implica observar cadenas continuas y discontinuas de estados del proceso. Es decir, cuando miramos algún sistema, artefacto que funciona, es importante darse cuenta qué cosas están relacionadas con qué, cómo las partes se relacionan. Por eso hablamos de cadenas continuas y discontinuas de estados del proceso. Secuencias y consecuencias. Si yo doblo acá, si manejo si doy vuelta a esta manija, entonces se mueve el eje y el eje hace mover una rueda y la rueda transmite el movimiento y estamos hablando del funcionamiento de un sistema y luego podemos representarlo mediante diversos códigos. Es decir, estamos mirando no causa y efecto desde el punto de vista causal de las ciencias,
no mirando las teorías científicas que están detrás de estos artefactos, por lo menos no desde el comienzo de la escuela. Quizás cuando los chicos ya conocen estos principios y conocen las explicaciones científicas, puedan ser más claras las anticipaciones que hagan sobre sus diseños. Pero en este momento, cuando comenzamos a trabajar en resolución de problemas, los chicos trabajan mucho más sobre los aspectos funcionales y reconociendo estas cadenas continuas y discontinuas de los estados del proceso por el cual pasa su resolución de problemas. Aquí es donde nos vamos a encontrar analizando herramientas, mirando las partes, las funciones, los mecanismos, reconociendo los gestos técnicos de las personas, cómo esto funciona, para qué sirve, qué características tiene, y esta manera de mirar las herramientas en relación a cómo se accionan, cómo son los procedimientos de uso y qué partes son las que cumplen cada función. Esta mirada es una mirada funcional, en donde el artefacto puede ser visto como un punto de encuentro, como una interfaz. Pasemos a la siguiente. El análisis de una acción técnica determinada permite reconocer estas mediaciones técnicas. Esta relación, los procedimientos y programas de acción, los soportes técnicos y los conocimientos son tres aspectos de la acción técnica que nunca están separados. Por eso es interesante que los chicos se dibujen a sí mismos usando los artefactos, porque son los procedimientos y los programas de acción los que van a dar vida a las herramientas, a las máquinas y a los sistemas. Y los conocimientos puestos en juego, puesto que en realidad no es posible trabajar con máquinas por más que sean automáticas, por más que sean automatizadas, siempre hay procedimientos y programas de acción, aunque sea sobre su control. Avanzamos. Aquí tomo este ejemplo porque es un ejemplo que me gusta analizar. La maestra eligió una actividad para presentarle a los alumnos. Un torno y un trabajo sobre el barro de una persona que está haciendo un trabajo de torno, no me sale ahora la palabra, que tiene que ver con la construcción de cacharros. Pasamos al siguiente. Les propone a los chicos que estuvieron analizando el batidor, les propone tecnificar esta herramienta. ¿Qué podríamos hacer para que sea más fácil para el tornero manejar el torno? Y a lo mejor tiene los pies cansados y podemos hacer un avance en esta herramienta que usa y que no me sale la palabra, que no es un tornero. Entonces los chicos transfieren directamente lo que vieron en el batidor a esta nueva herramienta y piensan en una manivela y dos engranajes. Inclusive vean que en el dibujo mantienen los dos platos, ya que sin embargo el de abajo ya no tendría sentido, puesto que no hace falta el volante que está abajo que la persona maneja con los pies. Si nosotros dejamos que los chicos construyan esta herramienta, cometemos un error. ¿Por qué? Porque en realidad no es más eficaz esta herramienta que el torno que utiliza el artesano. Porque al tener que dar vuelta una manivela, está perdiendo una mano de trabajo. Queda una sola mano libre. Ya no puede tornear de la manera en que trabaja la pieza con las dos manos. Con lo cual es muy importante que cuando planteemos una situación problemática, luego evaluemos los diseños y no tengamos miedo de fracaso ni de problemas, de ser claros en que lo que se busca es que sea más eficaz.
y aquí la manivela no es útil para este trabajo. Avanzamos. Entonces, acá estamos planteando, el artefacto puede ser concebido como un punto de encuentro, una interfaz entre un medio interno y un medio externo. Es decir, el medio interno, que es la parte estructural del artefacto y su funcionamiento, y el medio externo, que es lo que queremos que suceda afuera, lo que queremos que resulte de ese encuentro. Podemos predecir su comportamiento a partir de los objetivos del medio externo con supuestos mínimos del ambiente interno. Esto quiere decir que no necesitamos saber todas las partes del artefacto de entrada, sino que hay supuestos mínimos de su ambiente interno. Necesito que algo gire, los chicos dijeron vamos a poner engranajes, la manivela va a servir para hacerlos girar, pero podríamos haber puesto otra cosa que no fueran engranajes. Podríamos haber puesto poleas, podríamos haber puesto un motor, podríamos haber trabajado de otra manera el resultado de la estructura de ese. Entonces, que teniendo claro el objetivo, que es lograr que el plato gire, el medio interno puede ser resuelto de distintas maneras y nosotros tenemos mínimos ideas de lo que tiene que ocurrir. La ventaja de pensar así es que uno puede aislar el ambiente interno del externo, y esto es lo que hace que los sistemas automáticos, a través de sensores, puedan independizarse del medio externo. Es decir, nuestro medio interno puede conservar un ambiente, puede conservar sus características, si logramos regular las variables. Esas son las ventajas de pensar en el ambiente interno y el ambiente externo como una interfaz, digamos, en donde yo puedo mantener el ambiente interno de mi sistema. Avanzamos. Los chicos entonces, viendo que ya no iban a usar la manivela, y propuesto por el docente de encontrar otras maneras de resolver el problema, comenzaron a pensar en una energía externa. Y llevados por el docente seguramente plantearon trabajar con sistemas hidráulicos, trabajar con una noria, un sistema, una rueda de paletas que podría mover ese plato que utilizaba. Fíjense que los engranajes están hechos de manera totalmente con materiales descartables, no es necesario usar equipamiento, podemos usar materiales descartables para construir. Seguramente hay una imagen más que está dentro de esta misma, en donde se ve los chicos resolviendo cómo van a sostener, a construir, a soportar el sistema para que éste gire. Ahora, nuevamente, yo me pregunto, ¿este torno tiene sentido que sea movido por una rueda hidráulica? No, primero tendríamos que tener al artesano cerca de algún riacho, por lo menos, donde pueda poner su noria. Segundo, seguramente va a tener problemas para girar en el sentido de la velocidad de giro. Quizás sea demasiado rápida para lo que necesita el torneo. Y también la segunda cosa que los chicos aquí, como se ve, no veo que hayan pensado, es cómo engancho y desengancho, cómo paro el giro de la... O sea que tomo este ejemplo porque en realidad, si bien los chicos haciendo estas cosas aprendieron un montón de cosas, creo que hay que ser muy cuidadosos cuando elegimos el ejemplo de inicio de la problemática. Si yo quería trabajar con los chicos sistemas hidráulicos, no está demasiado bueno el ejemplo de arrancar con una persona que trabaja con un torno alfarero. Es decir, el alfarero no va a usar un sistema que requiera tanta energía como es la rueda hidráulica. O sea que si yo quiero trabajar algunos contenidos relacionados con un medio interno que tenga que ver con la energía exterior
y la hidráulica o la eólica, y luego el motor eléctrico, es mejor elegir un ejemplo que realmente tenga sentido en relación con la rueda hidráulica. Y aquí es donde yo les recomiendo buscar en la enciclopedia francesa del año 1700 de Lavoisier y Lambert, en donde pueden encontrar muchísimos ejemplos de uso de sistemas de rueda con agua hidráulicos para hacer tareas en los talleres artesanales. En realidad, el torno del alfarero tiene una evolución, que podríamos decir una evolución lógica, y que su tecnificación fue hacia el uso de un motor eléctrico. La producción en un taller artesanal de muchas vasijas de barro o tazas y platos se resuelve con un torno manejado con un motor eléctrico y quizás reemplazando las manos del artesano con lo que se llama una terraja, que es una especie de brazo que trabaja haciendo la función que hacía la mano, de sostener la pieza a levantar. Y si vamos a la fabricación industrial de tazas y platos, el proceso cambia totalmente. Y aquí ya directamente cambió todo el procedimiento. Se usan moldes, se usa la cerámica líquida, se trabaja de otra manera. No se usan tornos, se cambia completamente el proceso. O sea que es importante cuando trabajamos con los chicos, yo no digo que reconstruyamos la realidad, pero sí que tengamos en cuenta ciertas familias y linajes de los objetos técnicos por donde se fueron los caminos de la tecnificación, para ir acompañando a los chicos a resolver problemas que los vayan acercando a resoluciones eficaces, y en todo caso luego buscaremos que también sean eficientes, es decir, que tengan el mínimo recurso, la mejor producción, el mejor resultado. Avanzamos. Otro aspecto que tiene que ver con el trabajo del diseño y la idea de poder anticipar lo que pasa es trabajar con una simulación. La simulación nos permite imitar a un objeto, a su funcionamiento, a un sistema. Cuando simulamos, queda clara la descripción de los razonamientos correctos, porque la simulación nos permite ver si funciona o no funciona. Y el uso de modelos simples y abstractos para entender mejor el fenómeno investigado. ¿Qué tipo de simulaciones podemos utilizar en la escuela primaria y en el inicio de la secundaria, que es donde nosotros damos educación tecnológica? Avanzamos. Bueno, tenemos una serie de programas que están a disposición, que algunos eran más viejos, otros más nuevos. Yo elegí algunos que tenía seleccionados en mi computadora y que tienen que ver con poder utilizar sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, con más o menos compromiso de representación, que me permite probar, ensayar, ver si funciona, cómo funciona, qué se engancha con qué, cuál es la mejor manera de armarlo, cuándo se prende la lamparita o no se prende, cuándo un engranaje engancha con otro y de qué manera, porque trabajando con los chicos con materiales, si no tuviera materiales tipo kits mecánicos, yo he probado que los chicos suelen superponer todas las piezas al principio, y engranajes y poleas todas superpuestas no funcionan. Entonces, la simulación, el trabajo con las TIC, con la digitalización, el trabajo, lo que nos ofrecen los simuladores, es una puerta extraordinaria
que nos acerca hoy la accesibilidad que tenemos a algunos equipamientos, si es que en la escuela existen, por supuesto, por lo menos algunas computadoras, y suelen ser estos programas, muchos de ellos, de bajada gratuita. Avanzamos. Otro aspecto del pensamiento tecnológico es el análisis y el diseño de procesos. Es decir, aquí estamos trabajando pensando no solo en los artefactos, sino que esos artefactos que se diseñan luego forman parte de los medios en los procesos. Los procesos tecnológicos entendidos como procesos sobre los materiales, la energía y la información. Es decir, no estamos hablando solo de procesos productivos, estamos hablando de procesos productivos, de servicios, de trabajo sobre la comunicación, procesos de comunicación y por supuesto todo lo que tiene que ver hoy también con la programación y la robótica. Entonces, las mismas características que antes habíamos pensado para el análisis y síntesis, aquí está en la organización de las operaciones para lograr un fin y cómo se representan mediante diagramas. ¿Qué son las operaciones? Son aquellas transformaciones que realizamos sobre los insumos, sean estos materiales, energía o información. Necesitamos, para conocer las analogías y los contrastes, necesitamos conocer qué características tienen esos insumos para encontrar relaciones entre sus propiedades y sus posibilidades de transformarlos, de transportarlos, de almacenarlos y de recuperarlos en los procesos. Es decir, que no solo debo trabajar mirando y analizando procesos, sino que también yo tengo que experimentar, ensayar, simular, imaginar, ver videos y encontrar correspondencias, relaciones, analogías y contrastes en distintas maneras de trabajar. Por eso es interesante conocer las propiedades de los insumos. Por eso los chicos tienen que experimentar y reconocer las propiedades, porque así van a poder entender que hay técnicas similares para materiales muy diferentes, pero que tienen propiedades similares. Así podemos ver que podemos estirar una masa de pan, podemos estirar una masa de fideos con rodillos, pero también se estira la masa de papel para hacer hojas, se estiran los vidrios para hacer ventanas y se estiran las chapas de metal para hacer hojas de metal, digamos. O sea que la posibilidad de maleabilidad de un material nos permite técnicas similares en materiales muy diferentes. Sin embargo, tienen características comunes. Encontrar las analogías y los contrastes, encontrar las características comunes, nos permite construir una información sobre las posibilidades de realizar transformaciones en transportes, almacenamientos y recuperación sobre los materiales de energía e información. Finalmente, causa y efecto será observación y análisis de las secuencias de operación, continuas o discontinuas, reconociendo que hay operaciones precedentes, modos de organización, control del sistema y poder representarlas mediante modelos, diagramas, dibujos al principio de las operaciones que hacemos, luego diagramas más abstractos y complejos que relacionan las operaciones con el tiempo, las formas de organización. Es decir, que los sistemas que nos permiten la representación nos van a ayudar a comprender, pero los chicos tienen que darse cuenta de que hay causa y efectos de sus propias acciones sobre los insumos. Darse cuenta de que cuando aplasto, ¿qué pasa? Cuando rompo, ¿qué pasa? Cuando doblo, ¿qué pasa? Y si lo estoy logrando, no lo estoy logrando. Es decir, por esto hablamos de causa y efecto en relación a las acciones, no a los principios físicos que están detrás.
porque la causa y efecto seguramente está soportado sobre un principio físico o químico, pero todavía no conocemos esas teorías y todavía no estamos en condiciones de anticipar sus efectos, excepto que ya estemos en una escuela en donde los principios físicos y químicos hayan sido alcanzados y estemos trabajando en una escuela técnica en donde, por supuesto, ya pueden anticipar las causas y efectos de sus acciones. Pero los chicos comienzan por realizarlo prácticamente, accionando sobre los insumos. Avanzamos. Aquí vemos unas imágenes que habíamos trabajado en un libro que hicimos con Abel hace muchos años, en donde lo interesante es mirar qué es duro, qué es blando, qué es fuerte, qué es frágil, rígido, flexible, es decir, aquellas características que hacen que yo los pueda transformar, los pueda utilizar para el fin del cual estoy buscando. Avanzamos. Brunner, Jerome Brunner, conocido investigador especializado en el lenguaje y en el modo en que los chicos construyen el lenguaje y lo socializan, habla de tres tipos de sistemas de representación. La representación que tiene que ver como conocer algo mediante la acción. ¿Cómo sé yo qué es aplastar? Porque aplasté. ¿Cómo sé qué es rodar? Porque rodé o hice rodar. Es decir, hay una representación de la acción que tiene que ver con haberlo hecho. Por eso se conoce mediante la acción y él la llama enactiva. La otra es icónica, es decir, a través de un dibujo yo construyo una imagen y una representación de algo. Los chicos dibujan e interpretan dibujos y permite eso construir una representación del proceso o del artefacto o del sistema. Y luego está lo simbólico, es decir, ya relacionado con el lenguaje, los signos y símbolos. Aquí es donde nosotros vamos a estudiar y trabajar con los chicos distintos modos de representación, utilizando el lenguaje, los signos, el dibujo, pero no olvidemos que partimos de una representación de la acción. No habría posibilidad de trabajar con los chicos en una acción absolutamente desconocida. No habría representación de esa acción. Esto es importante cuando trabajamos como insumos relacionados con la energía y con la información. Aquí entonces el pensamiento tecnológico incluye la construcción de modelos verbales, simbólicos, gráficos y físicos, porque también hacemos prototipos que facilitan la comprensión, conceptualización, predicción e intervención sobre los procesos y las redes y los complejos sistemas. Avanzamos. Las tecnologías de la información, las TICs, por supuesto, nos dan muchas herramientas para trabajar sobre la modelización. Se pueden utilizar graficadores, programas de representación, diagramas de procesos, programas de diseño para representar circuitos, planos, pósteres. Y una vez que adquirimos ciertas análisis y resolución de problemas, podemos transferirlos a circunstancias nuevas, porque yo ya tengo una representación de esas resoluciones que realicé. Resoluciones generalmente exitosas o problemas que tuve, pero tengo una representación, puedo reconocerlos, puedo encontrar nuevas soluciones utilizando lo que aprendí resolviendo problemas anteriores. Siempre y cuando tenga claro lo que tengo que buscar, es decir, que los requisitos de la tarea los objetivos estén claros. Avanzamos. Una representación compleja, aquí estaríamos pensando en chicos de séptimo grado en adelante, podría ser el dibujo de un proceso. Aquí vemos las etapas de fabricación de botellas de vidrio.
Estas representaciones son auxiliares de la abstracción y son herramientas valiosas para desarrollar el pensamiento tecnológico. Aquí, como vemos, se utilizan representaciones que complementan el lenguaje, porque yo aquí podría explicar el funcionamiento hablando de qué es lo que pasa en cada paso. Si le damos a los chicos una representación como esta, y ellos nunca tuvieron idea de cómo se transforma el vidrio, tendríamos que comenzar por ver un video, en donde se ve a lo mejor personas soplando vidrio haciendo distintos tipos de objetos. La idea de que el vidrio es algo que se puede deformar y se puede inyectar aire para darle forma, y además que el vidrio se funde, se comienza calentándolo para luego, para después darle forma. Entonces, podríamos preguntarle a los chicos si ellos podrían decir cuáles son los pasos de cada una de las etapas de este proceso. ¿Qué hay que hacer con el insumo? ¿Qué le pasa al insumo? Al insumo se funde, lo moldean, inyectan aire, lo perforan, y eso tiene que ver con los distintos pasos que vemos en el dibujo. Ese moldeo se vuelve a calentar, se vuelve a inyectar aire, se desmolda, se vuelve a cocinar, se enfría, se embala. ¿Esta secuencia puede representar un algoritmo? ¿Esto podría ser controlado por un programa? Sí, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta cuáles son los procedimientos para fundir, moldear, inyectar aire, a dónde tenemos que controlar, cuáles son las variables y a quién le hablamos, a quién le damos instrucciones, a quién le decimos que hay que abrir la llave para calentar, comenzar el calentamiento del material. ¿Qué control tenemos que hacer? Claramente la temperatura. Cuando gotea y va a moldear, ¿quién le avisa al que inyecta aire? ¿Cuál es la orden que le tenemos que dar? O sea que aquí podemos encontrar una manera de empezar a trabajar la automación en los sistemas, en los procesos, trabajando a partir de videos, imágenes, haciendo inferencias de lo que aquí ocurre y reconociendo que una vez que podemos representar los pasos del proceso, tenemos que tener idea de cómo este proceso podría transformarse en un programa de control. Esto no se hace de un día para el otro. Esto lleva varios años de trabajo con los chicos para el reconocimiento de los procesos, de las etapas, de dónde controlar, de qué le pasa al insumo, de cómo representamos, y luego trabajaríamos sobre las secuencias, como un algoritmo. Ahora, ¿necesito llegar a este paso último para encontrar la posibilidad de hablar de algoritmos? No, yo encuentro que en el diseño curricular de Misiones han incluido algunas ideas para trabajar en el primer ciclo. Avancemos. Uno de los programas más utilizados hoy en día para trabajar la programación, uno de ellos es el Scratch, en donde en bloques están las instrucciones que yo voy a transformar en un algoritmo para controlar un proceso. Sin embargo, mirando el diseño curricular, puedo encontrar que en primer ciclo, las operaciones sobre la información, creación, modificación, socialización basadas en algoritmos simples, es posible de ser trabajada. Me parece interesante que hayan puesto este contenido en primer ciclo en el bloque de procesos cuando hablamos de la información técnica. Es decir, que aquellos instructivos que planteamos en los NAP pueden ser pensados como algoritmos, como secuencias que podrían ser transformadas en programas. Son los primeros pasos que nosotros planteamos
no trabajar con el Scratch en primer ciclo, pero sí ir siendo conscientes de que esas instrucciones que están representadas en los instructivos, recetas, instructivos de construcción, en que explican los pasos del proceso y el procedimiento a seguir, son los primeros pasos para entender una programación. Ellos proponen diseños de juegos, construcciones, haciendo uso de la creatividad, utilizando fichas, diagramas, material concreto y software trabajando con bloques. Es decir, comenzamos a trabajar con la información técnica, utilizando algunos nuevos equipamientos y materiales, si es que los tenemos, si es que realmente estos llegan a las escuelas y hay accesibilidad a este tipo de equipamientos. En segundo ciclo se habla de variables en los algoritmos, de técnicas de medición, de acciones de detección, transmisión y registro de datos, sensores, actuadores y controladores. O sea, está metido dentro de lo que nosotros llamaríamos las tecnologías de control, ¿no es cierto? Sensores, actuadores, controladores, están en nuestros contenidos en las tecnologías de control. En el segundo ciclo, la idea de reconocer los variables va a permitir, como yo decía hace un rato, en los procesos reconocer cuáles son los pasos que hay que controlar y en función de eso, cuáles son las variables que tengo que controlar. Luego propone programar juegos que permitan resolver problemas simples, cotidianos, que impliquen el uso de datos y variables, tiempo, velocidad, y diseñar y construir secuencias de instrucciones simples para desarrollar proyectos, trabajando con variables, entradas y salidas. Es decir, estamos trabajando, metiéndonos en la delegación del programa de acción a los artefactos. Estamos trabajando cómo se delegan los programas de acción que antes hacían las personas, hoy en día en el equipamiento informático. Resolver problemas sencillos utilizando conocimientos que tienen que ver con estos algoritmos, participar consensuando entre pares la construcción de actividades lúdicas y proyectos de enseñanza y aprendizaje utilizando entornos digitales. Es decir, estamos planteando que la delegación de las acciones, de los programas de acción a los artefactos, son los que nos permiten acercarnos a lo que hoy llamamos la programación y la robótica. Avanzamos. En esta imagen se ve un trabajo realizado en los chicos de séptimo grado en una exposición sobre robótica, por supuesto utilizando equipamiento Lego que la municipalidad compró para las escuelas. Son chicos de escuelas públicas de séptimo grado y aquí construyeron un sistema que servía para estampar, utilizando un sensor de luz. Hay una cinta transportadora que traslada el material a estampar, y cuando llega al lugar lo detecta y alguna pieza va a bajar y estampar, sean estas camisetas o estampillas o algún otro tipo de cosa a estampar. Ellos utilizaron un sistema, digamos, que parece muy complejo, pero en realidad todo está armado para que esa cinta gire y la luz detecte el lugar en donde hay que estampar. Avanzamos. Nosotros trabajamos en el ministerio en los últimos años, del año 2014-15, un programa llamado Entrama, en donde hablamos en educación tecnológica de los procesos y sistemas de comunicación.
Esa página todavía está viva y creo que en este momento el Ministerio la ha reactivado. Se llama Entrama y pueden ustedes entrar y encontrar algunas actividades que están propuestas para chicos de séptimo grado en adelante para trabajar el proceso de comunicación, la emisión, codificación, transmisión, decodificación y recepción de distintas mensajes. Aquí se va viendo una secuencia que está pensada con distintas actividades, inclusive podría ser una para cada año del ciclo, sería el tercer ciclo, y en donde vamos de los sistemas de comunicación telefónica a los sistemas satelitales, comprendiendo cómo se arma una red a partir de entender cuáles son las operaciones básicas de un sistema de comunicación y cómo estas se van complejizando a medida que los sistemas y las redes se van haciendo interconectadas. Avanzamos. En relación con la energía y los procesos de energía, vemos que hay distintas maneras de resolver las maneras de producir, por ejemplo, energía eléctrica, y aquí es importante lo que hablábamos antes, reconocer las analogías y los contrastes, reconocer que por más que se parta de principios diferentes, porque en un caso es la caída del agua, en otro caso es una chimenea en donde se está generando una caldera, o hay una central nuclear, o hay un sistema que toma la energía del solar, en todos ellos vamos a encontrar algunos procesos similares, turbinas que mueven generadores que permiten la producción de energía eléctrica. Es interesante que los chicos puedan reconocer que si bien estos son sistemas muy diferentes y que parten de principios diferentes para resolver el problema, tienen en común ciertas analogías en el proceso. Avanzamos. Por supuesto que esto implicará también estudiar lo conveniente o inconveniente de esos distintos sistemas de producción. Y entonces podemos encontrar algunos programas de juegos como este, que a mí me lo propuso Daniel Richard para trabajar en juegos sobre cómo resolver un problema energético en una ciudad, en un pueblo, en una gran ciudad o un pequeño o en una fábrica, y los chicos pueden ir trabajando sobre resolver un problema de cuál es la energía recomendable o sustentable o cuáles son los problemas que trae cada una de ellas, jugando. Es decir, el elemento lúdico puede ser un elemento importante para trabajar este tipo de problemáticas. Ya que los chicos no van a entrar en una central nuclear y ver cómo funciona, ni siquiera en una usina eléctrica. Lo más probable es que esto lo veamos por diagramas y videos, y acá, en este caso, con un juego que les plantea las problemáticas que determinan elegir una u otra modo de producción de energía. Avanzamos. Finalmente, las características del pensamiento tecnológico también implican el desarrollo del pensamiento crítico. No podemos hablar de un pensamiento tecnológico como si hacer las cosas de cualquier manera y con cualquier consecuencia diera lo mismo. Hay que plantear, reflexionar sobre la diversidad, los cambios, las continuidades en los medios tecnológicos, y para que los chicos puedan entender a la tecnología como una construcción social, no como algo que viene dado naturalmente, no con un enfoque determinista de la tecnología, sino que es la sociedad la que va construyendo la tecnología y la tecnología la que va determinando y construyendo lo social. Un ida y vuelta
en una mirada sociotécnica. Es conveniente que se promueva la discusión de por qué, cómo se toman determinadas decisiones y no otras, de qué depende esas decisiones, si esa toma de decisión está favorecida por algunos grupos de personas, de intereses económicos, sociales, y cómo esa toma de decisión, los modos de producción y el uso de determinadas tecnologías están pensados para el bienestar, están pensados para ser alcanzados por todas las personas. Hay personas que no acceden a algunas tecnologías. ¿Por qué no? Porque algunos tienen derecho a tener agua potable, energía y elementos de calefacción o de cocina, y otros no. Es decir, aquí estamos mirando al desarrollo de un pensamiento crítico que les permita a los chicos argumentar y pensar, indagar, discutir y pensar de qué se trata esta idea de lo tecnológico en la sociedad. Bueno, esto es un poco lo que tengo para contarles, lo que me parece que son tres patas del pensamiento tecnológico que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la educación tecnológica en las escuelas. Los diseños curriculares, en el caso de Misiones, recientemente aprobados, a fines del año 2019, están planteando una serie de modos de organizar las actividades en el aula, que están acordes con lo que se planteó en los NAP en el año 2008 a 2011, y me parece que, bueno, que sería interesante que los docentes tengan acceso a esos materiales, puedan encontrar apoyo en distintos textos, videos, experiencias de otros docentes, para desarrollar un pensamiento tecnológico en la escuela. Gracias. Bueno, Silvina, ya estamos otra vez juntas. Ya estamos. ¿Sí? Ariel. Ya estamos, sí. Ah, ok, perdón. Hablamos con nuestra voz del más allá, que es Ariel, que nos guía en todo este proceso. Silvina, mira, como buena alumna tomé nota de un montón de ideas que nos presentaste, que me parecen sumamente interesantes. La verdad es que hay mucho movimiento en el chat de YouTube, básicamente en cuestiones más de tipo reflexivas, no tanto en términos de preguntas. Por ejemplo, dos mensajes que quiero destacar, es que dice la ingeniera Selva Nieves, nos comparte qué importante el pensamiento tecnológico y la relación que pueda tener con las habilidades y competencias que diagramamos en los distintos planes de estudio como una manera de conocer al sujeto al cual van dirigidas nuestras acciones. Me pareció interesante también otro comentario de una colega que plantea que... Perdón, ¿te puedo decir algo respecto de ese comentario? Sí, por favor. Yo me acuerdo que trabajando en la escuela, hacíamos a fin de año una exposición de los trabajos de los chicos, hablando de escuela primaria y secundaria, y venían algunas mamás y algunos papás que se sorprendían. Algunos eran arquitectos, otros eran ingenieros, otros eran abogados, otros eran, bueno, de distintos trabajos. Se sorprendía de que los chicos aprendieran estas cosas. Y decían, uy, qué bueno que sería que esto se hubiera trabajado siempre en la escuela. Es decir,
que los chicos reconozcan el medio en el que viven, reconozcan cómo se hacen las cosas, naturalicen los procesos y las tecnologías, y bueno, que no solo las usen, que también tengan idea de dónde vienen, cómo llegaron hasta aquí, y ellos activamente metiendo mano en la posibilidad de resolver problemas. Yo hablaba el año pasado en México en una facultad relacionada con la tecnología, es decir, una facultad tecnológica, en donde hablábamos con los profesores y decían, bueno, pero los chicos si no vienen, no tienen estos conocimientos. Cuando llegan acá, ustedes les dan matemática, le dan física durante años, hasta que recién, como en cuarto año, les permiten hacer un proyecto. Realmente creo que este área tiene mucho para dar y para motivar también a que los chicos estudien y busquen otros modos de resolver profesiones, digamos, hoy muy buscadas, tanto ingenieros, técnicos, programadores, son muy buscados en el mercado laboral porque casi no quedan. Y trabajar en la escuela sobre estas cosas me parece que incentiva la vocación, ¿no? Totalmente. Otra cosa, Silvina, en relación a lo que estás mencionando, que particularmente a mí me llamó la atención, es esta definición que haces en el marco de los procesos de pensamiento, el punto de analogía y contraste, ¿no? Porque en términos de pensamiento, el trabajar con analogías lo que nos permite es construir argumentaciones respecto que hacen de alguna manera visible lo que pensamos. Y eso, tal vez esta asociación, digamos, de analogía y contraste, vos mencionabas la idea de que en ese contraste podemos encontrar cosas en común, el caso del último ejemplo que pusiste de energía, y yo pensaba, ¿no?, que cuánto de ese, digamos, de ese ejemplo que propusiste hace que se movilice el pensamiento y que estamos hablando de un pensamiento netamente tecnológico. Entonces, tal vez una de las cuestiones o de los desafíos que tiene nuestra disciplina es que siempre se está comparando al pensamiento científico con el pensamiento tecnológico, y bueno, el pensamiento científico está de sobra argumentado, justificado, comprendido, y nosotros tenemos que seguir dando cuentas de que por qué el tipo de pensamiento tecnológico es un tipo de pensamiento diferente. Si bien la analogía también proviene, digamos, se utiliza mucho en el campo de las ciencias, digo que cuando nosotros estamos trabajando con cuestiones referidas a la tecnología, ponen en juego una serie de estrategias de pensamiento que no se dan de la misma manera en el campo de las ciencias. No, claro que no. Y yo creo que si bien hoy la tecnología y las ciencias están muy imbricadas, vemos que algunos autores hablan de tecnociencia directamente, y esto está pensado para los desarrollos académicos últimos, en donde realmente está una imbricación, uno se tironea con la otra, es decir, la tecnología le propone nuevas búsquedas a la ciencia y la ciencia le plantea resoluciones a la tecnología, y esa imbricación está en los desarrollos actuales. Pero eso no quiere decir que cuando comenzamos en la escuela a desarrollar un tipo de pensamiento,
es diferente trabajar pensando con los objetivos de construir pensamiento científico, de reconocer fenómenos y tratar de explicarlos, de entender por qué funcionan así, cuando en realidad en lo tecnológico comenzamos a trabajar más por las funciones, por la manera de mirar lo que sucede, de cómo podemos operar para realizar modificaciones en esos fenómenos naturales, y no necesitamos en un comienzo conocer esos principios científicos. En un principio, luego cuando desarrollamos una escuela técnica, es necesario conocer la ciencia, porque nos va a permitir anticipaciones, clarísimo. Pero eso no es posible en la escuela primaria. Recién el concepto de energía comenzamos a introducirlo en el segundo ciclo y hay que ver lo que entienden los chicos por energía, la verdad. Habría que preguntar, hacer una encuesta y preguntar qué entiende cada chico por energía. Le va a decir que es el enchufe, la electricidad que llega a casa. No va a tener un concepto abstracto de la energía. Absolutamente cierto. Sí, mira, otro comentario que te quería compartir es, dice Ana Pedrini, escuchándola puedo resignificar la importancia que tiene el pensamiento tecnológico para la enseñanza de las ciencias naturales, especialmente para el estudio del mundo físico y de los materiales. Una propuesta que hacía hace muchos años Abel Rodríguez de Fraga, que primero estudiemos tecnología y después ciencia. Que en realidad la tecnología nos permitía una base de trabajo. De hecho, las experimentaciones de los chicos con el mundo físico comienzan por manipular objetos, o sea, claramente, ¿no? Y además hay mucho desarrollo sobre el pensamiento científico, mucho desarrollo pedagógico. Sin embargo, en cuántas escuelas todavía se sigue enseñando el poroto, y no se ve nada del pensamiento científico puesto por detrás. O sea que no es tan fácil, no es tan fácil. Bien, hay una colega, amiga, Nancy Niesguida, del profesorado en Educación Tecnológica también, que dice, teniendo en cuenta las características del pensamiento tecnológico, como los presentados para la resolución de problemas, como la profesora Silvina lo entiende o analiza la posibilidad del pensamiento tecnológico crítico para desarrollar en los estudiantes pensamientos relacionados con mecanismos anticipatorios a futuros problemas, dada la actualidad de la pandemia. O sea, entiendo que lo que ella está planteando aquí tiene que ver con que en realidad toda esa construcción, digamos, ese desarrollo de un pensamiento tecnológico justamente nos permite anticiparnos a situaciones futuras, como por ejemplo el caso de la pandemia, ¿no? Hola. ¿Yo? En realidad la pandemia nos cortó por el medio, la verdad. Nos dejó sin respiro, nos aterrorizó. La verdad que ahí se puede ver, más bien lo que se puede ver es que cómo la construcción social, tecnológica ha hecho que el virus pueda viajar de China al resto del mundo en pocos días. Cómo una pandemia se transformó por los medios que hoy utilizamos y la capacidad que desarrollamos para cambiar de lugares, y el virus se subió a los aviones, nos usó de medio para expandirse.
en realidad fue muy astuto para aprovechar el medio que le brindábamos todos los humanos con nuestras tecnologías para expandirse. Y yo creo que en todo caso, tanto el pensamiento tecnológico como el científico acá están en desafío con respecto a esta pandemia, puesto que, bueno, todavía se sabe bastante poco, se están ensayando un montón de cosas, y ahí se puede ver cómo se mezcla, ¿no?, la ciencia y la tecnología en estos ensayos, porque se prueba, hay errores, se busca, todavía no hay soluciones definitivas, y hoy ya se plantean que hay gente que se recontagia, o sea que tampoco se sabe si la inmunización es durable o este virus nos está desafiando a todos, mutando y siendo capaz de hacernos pito catalán, digamos, y dejarnos patas para arriba. O sea que el desarrollo científico y tecnológico siempre puede estar cruzado por cosas que no imaginamos y también por cosas que nosotros mismos producimos. Porque lo que habría que ver es qué aspectos de esta pandemia que hoy nos azota no fueron también aspectos de nuestro propio accionar, que lo produjimos nosotros mismos, no solo viajando en avión, sino de las maneras en que realizamos las producciones, de manera que transformamos la naturaleza, el ambiente, los bioartefactos, como dice Parente, que construimos tanto con los alimentos como con las producciones que hacemos en farmacológicas, ¿no? O sea que exactamente, y hasta en las también decisiones que tomamos. Que esto es algo que nos pasa porque también lo provocamos, digamos, no es una lluvia de meteoritos. Es claro, algo te que decía nació que en nosotros mismos. Claro, esta cuestión está hasta en las decisiones que tomamos, y ahí me parece importante esto que vos decías del desarrollo del pensamiento crítico. Mucho se habla sobre esto, pero bueno, cuando hay que ponerlos en términos prácticos, en términos de enseñanza y aprendizaje, ¿qué acciones proponemos para el desarrollo de ese pensamiento crítico, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el profesorado en educación tecnológica, en el primer año específicamente de la carrera, se trabajó con un proyecto interdisciplinario sobre un caso que propusimos que habla sobre la infoxicación, ¿no? Y cómo en realidad todos los medios de comunicación están dando diferentes versiones respecto a una determinada situación, y habíamos tomado en ese momento, porque era ya cuando comenzó todo el tema, habrá sido en abril aproximadamente, el tema del uso del barbijo, ¿no? Mientras algunos médicos aconsejaban el uso de barbijos, otros médicos decían que no era conveniente, la Organización Mundial de la Salud decía que no. No pasó un mes y la información cambió absolutamente y nos estaban diciendo que era imprescindible el uso del barbijo. Entonces, por ahí, bueno, recupero esta idea porque con cuestiones muy cotidianas podemos estar trabajando muy profundamente cuestiones del desarrollo del pensamiento. Tengo acá un comentario que hace la licenciada Viviana Reyes, dice: hacer diarios o bitácoras para registrar el proceso de trabajo es fundamental para concientizar cómo se logró el resultado. Entiendo que esto tiene que ver con esto de que vos proponías hoy de ir haciendo consciente el proceso. Sí, tal cual. Yo creo que en la Feria de Ciencias y Tecnología, Ciencias, Arte y Tecnología, que se viene desarrollando hace muchos años, un cambio importante que se hizo en la feria fue, primero,
plantear que era importante que lo que se presentara tuviera que ver con el proceso real del aula. Es decir, que lo que se mostrara es lo que se estaba aprendiendo en el aula, no un proyecto de 1 o 2 chicos con el profesor, ¿no? Pero la otra es que el cuaderno que registra el proceso que se llevó adelante. Es decir, donde se ve el proceso que estuvo de enseñanza y aprendizaje allí, y qué hicieron los chicos, por dónde caminaron, por dónde fueron, si la maestra tuvo que volver a replantear un problema, o cuáles fueron los caminos que se siguieron. Me parece, no solo los chicos tienen que registrar los procesos, los docentes tenemos que registrar los procesos, porque es el modo también que tenemos de acompañarlos, de colaborar y el año que viene mejorar nuestras prácticas. Es decir, el trabajo de registro, aunque sea mínimo, no es que me voy a poner a escribir un registro exhaustivo de todo lo que hice cada día porque no tengo tiempo, pero mínimos registros de lo que se va haciendo, seguimiento de los chicos y los chicos mismos con sus portfolios, por ejemplo, la famosa sistema de portfolio, donde van guardando los trabajos y luego presentan los trabajos y el docente puede evaluar en función también de cómo el chico presenta los trabajos, qué elige para presentar, qué evalúa de sus trabajos, ¿no? Me parece interesante, muy interesante esto que aporta la licenciada, porque en realidad el seguimiento, bueno, yo no me metí en el tema de evaluación, no hablé del desarrollo de las prácticas, solo me metí con el desarrollo del pensamiento tecnológico, pero bueno, todo esto va acompañado de unas prácticas, de unas maneras de evaluar, de acompañar a los chicos, si no esto no se desarrolla, no se desarrolla solo. Totalmente. Dice César Linieski, no sé si lo tenés de algún lado, te suena el nombre. ¿Qué contextos de problemas crees que son apropiados para promover una reflexión sociotécnica? Bueno, en principio, para empezar, los contextos, empecemos por los contextos alrededor de los chicos, es decir, sería interesante que ellos pudieran ver en su contexto donde está inserta la escuela, qué tipo de trabajos se realizan, qué cosas ocurren, qué problemáticas hay en ese contexto. Luego, sería interesante también tomar problemáticas de otros contextos, porque no se trata solo de quedar encerrados en el propio, pero los contextos de trabajo, los contextos que tengan que ver con las problemáticas de los residuos, la provisión de agua, la provisión de energía, la construcción de caminos, los puentes, es decir, todas esas decisiones que tienen que ver con decisiones donde está involucrado lo social, donde en realidad la comunidad es la que tiene esos problemas, no solo son decisiones de un político o de una intendente, cuántas veces hemos visto que se gasta dinero en algunas soluciones que no son los problemas de la gente. Los problemas de la gente pasan por otro lado, y bueno, que los chicos puedan ser conscientes de que esas problemáticas pueden ser discutidas. En muchos casos he visto también actividades en las escuelas que han modificado ciertas conductas de toda una población. El trabajo sobre la provisión de agua en lugares donde no llega el agua potable, donde llegan camiones con agua, y el modo en que el tratamiento de ese agua, cómo se construyeron en cada una de las casas de esa comunidad unos recipientes para que ese agua se mantenga potabilizada o pueda recoger agua de lluvia. Modificaron las conductas de una población, el tratamiento de los residuos, es decir, las cloacas, la falta de cloacas, cómo se maneja, es decir, hay muchas problemáticas que tienen que ver con la vida en la sociedad y que me parece interesante que sean trabajadas en la escuela. Y si es algo que pasa en la comunidad, los chicos tienen un interés porque escuchan a los padres, se habla en la radio, se dice en la televisión, es decir, es una problemática que está presente. Los chicos no la van a resolver, pero
pero por lo menos van a ser conscientes de algunas situaciones, pueden hacer entrevistas, pueden y son motores opiniones. de cambio. Sí, ellos sí, realmente muchas de las cosas que se logran, a veces se logran a través de los chicos que son conscientes. El tema, por ejemplo, me parece que es clarísimo el tema de dejar de fumar. Los chicos dicen, no me fumes encima. Y yo cuando era joven fumaba y mis hijos estaban en el medio del humo, te lo puedo asegurar. Hoy no lo pienso como posible, digamos, mis hijos no fuman y mis nietos no soportan el olor a humo, es decir, y eso es una cosa que se construyó a través de una concientización, digamos, ¿no? Me parece que también el tema de los residuos, el reciclaje, todo, lo ecológico, vemos gente muy joven hoy discutiendo sobre ecología y planteándole cosas al mundo, ¿no? Una niña de 13 años ¿sí? Cuestionando qué mundo nos van a dejar. O sea que me parece que sí, César, agradezco la pregunta, y me parece que los contextos que tienen que ver con el trabajo, con las situaciones de vida, con las problemáticas de la sociedad en su conjunto, tienen que ser tratadas. Basta tal vez con que los profes nos animemos a mirar por la ventana y vamos a encontrar infinidad de problemas y situaciones que pueden ser abordadas desde la educación tecnológica, ¿no? Y no pensando por ahí una cuestión que acá, por lo menos en la provincia de Misiones, venimos luchando desde hace varios años con esto de desterrar la idea de la educación tecnológica como manualidades, ¿no? Que yo pongo como contenido que voy a trabajar, no sé, reciclado y termino construyendo una canastita. Bueno, entonces, desde el vamos hay una perspectiva que está muy arraigada y que desde el profesorado hace unos años se viene trabajando arduamente en esto, pero un poco para justamente diferenciar los campos de conocimiento, ¿no? Sí, en realidad las actividades manuales, actividades prácticas, tuvieron su sentido en su momento. La escuela pensó que había que preparar también a los chicos y a las chicas para vivir en la sociedad y bueno, y se decidió algunas características de esas actividades. Yo en la escuela primaria tuve costura, bordado, encuadernación, algunas actividades que tenían que ver con eso, y los chicos solían tener carpintería y algunas cosas que se pensaban que tenían que ver con la vida futura. Y estaba bien, ese era el momento en el cual se consideraba que eso formaba parte de la educación. Hoy en día hay muchos que se quejan, bueno, pero los chicos las chicas no saben ni coser un botón. No saben, no tienen habilidad para hacer nada. Bueno, en realidad yo no creo que los chicos no puedan aprender cocina, costura, tejido, pero en otro momento, no en la clase de educación tecnológica. Abramos un taller de cocina en las escuelas que tengan jornada extendida. Hay tantas cosas que se aprenden cocinando que es maravilloso. Y van a aprender ciencias naturales y tecnología y otras cosas haciendo cocina. Está perfecto. Pero exactamente. Y hoy tienen otros modos de aprender. O sea, YouTube, googlear, listo. Instagram, sí, fijarse cómo se hace, lo resuelven. Sí, o sea, sí, es como que los instructivos hoy están colgados en YouTube. Tal cual, o sea, no pueden resolver lo que se les ocurra siempre y cuando esté en internet, y en internet está, así que seguramente... Bueno, pero nosotros también buscamos una receta, no me digas que no. Buscamos una receta bueno, en YouTube. no es mi caso porque no cocino, los que me conocen saben, bueno.
Pero sí. Pero sí, buscas un procedimiento para realizar, está perfecto, la internet sirve para eso, me parece que digamos, no es que se trata de que ya no, los chicos no trabajen con ningún tipo de habilidad, solo que no desarrollamos unas habilidades específicas. Y también una de las cosas que me parece importante es entender que estamos buscando que los chicos sean más diseñadores que repetidores de técnicas, que ellos puedan encontrar sus propios procedimientos, no que nosotros le digamos el paso 1, 2, 3 para hacer una canasta. Que hagan una canasta resolviendo ellos la problemática del material, resolviendo ellos el modo de entrelazar las fibras, resolviendo ellos las maneras de construirla. Entonces nos corremos de las actividades prácticas. El problema no es la canasta, el problema es cómo proponemos hacer la canasta. O hacer un portalápices con palitos, o algunas cosas que suelen ser los típicos souvenirs de las escuelas. Regalo del día del padre, de la madre. No se trata de eso. Yo he trabajado con los chicos haciendo abanicos a partir de fibras de palmeras y no te puedo explicar las cosas que hicieron. Y no vimos ningún instructivo de hacer abanicos. Es decir, ellos construyeron sus maneras de atar y de entrelazar pero bueno, estábamos trabajando propiedades de los materiales, modos de transformarlos. No era tan importante la forma o la decoración final, aunque ellos si querían decorarlo estaba permitido, pero digamos no, yo creo que es la metodología, no tanto lo que cambia, porque cambia el objetivo de la enseñanza. Exacto. Entonces, aquí los docentes que quieran trabajar, los que sean capaces de enseñar algo artesanal, es interesante si dejan que los chicos elijan sus propios pasos de procedimiento y les permitan realizar sus propios diseños. Ahí cambia mucho la cosa. Bueno, Silvina, podríamos seguir hablando, quién sabe hasta qué hora. En principio te dejo un saludo de Ivone Aquino, que dice que fuiste muy clara y, como siempre, importante la simple y esencial diferencia para el abordaje desde la tecnología y desde las ciencias sociales. Se ve mucho el error de enseñar tecnología, en tecnología los medios de transporte, dice Ivonne. Cristina Figueredo también está y te dejo un mensaje, dice Silvina, siempre muy clara, es muy valioso tu aporte, los estudiantes del profesorado están presentes en la charla. Bueno, infinidad de saludos, también te dejo un saludo muy grande la rectora de la universidad, Magíster Alicia Boren, que te estuvo escuchando. Le dice que excelente la presentación y el análisis, felicitaciones. Alicia tiene la particularidad de estar presente en todos lados. Ella escucha un ratito, pone acá, está allá mientras está organizando una reunión, mientras esto, pero nos sigue como una buena estudiante presente en todas las clases. Bueno, y te quiero contar también que mandaron saludos desde Posadas, desde Oberá, Apóstoles, Concordia, Entre Ríos, San Pedro, El Dorado, la ciudad de Buenos Aires, desde Colombia también, y referentes para nosotros, para mí, lo digo, como una aprendiz todavía de todos ustedes. Estuvieron presentes Abel Fraga, César Linieski, Susana Leligua, Daniel Richard, colegas que realmente a los que admiro profundamente y con los que comparto espacios de discusión
ellos discuten, yo miro de lejos últimamente, pero bueno, es grato formar parte de ese grupo. Docentes que dan clases en el profesorado de educación tecnológica, Nancy Niesguida, Ivonne Aquino, Elsa Paulowski, Cristina Figueredo, Raquel Ciaboco, entre otros. La verdad, Silvina, un honor haberte tenido hoy acá, poder dialogar este ratito. Por mí seguiríamos por lo menos 2 horas más. Cada vez que te puedas tener conmigo te tendría, porque nos llevas a paisajes impensados. Así que te agradezco nuevamente tu participación, la simpleza con la que explicaste cada uno de tus saberes construidos, y sé que también seguís siendo esa maestra estudiosa, ¿no? Esa incansable aprendiz. Gracias, un honor, Silvina. Muchas gracias por esta oportunidad, porque siempre te obliga a volver a pensar cómo contar las cosas. Así que, bueno, si en algún momento la gente consulta sobre materiales o ideas, bueno, me tenés disponible para mandar cosas que están colgadas, están disponibles, que son públicas, que se pueden utilizar para sacar ideas. Bueno, no, por favor, y además seguramente en otra oportunidad te estaremos invitando para que nos lleves a pensar la educación tecnológica desde otro lugar, y también que colegas de otras disciplinas conozcan este campo y comiencen a darle el valor que se merece en el campo de la formación. Y como habrán visto, Silvina tuvo hoy la astucia de presentarnos cómo en este campo de la educación tecnológica se entrecruza los debates de la robótica, la inteligencia artificial, la programación, estos debates que están muy instalados y que parecen ser muy vanguardistas, que en realidad en educación tecnológica no son nuevos. De hecho, cuando hablamos ya desde esto que propuso de la analogía Silvina, justamente en el campo de la cibernética y en el campo de la computación específicamente, la analogía es el claro ejemplo de cómo los seres humanos tratamos de replicar la forma en que pensamos a través de las máquinas, ¿no? Entre uno de tantos ejemplos. Bueno, nos volvemos a encontrar. El próximo encuentro estará a cargo de el doctor Ignacio Aranciaga y la magíster Alejandra Ambrosino, que hablará sobre la resignificación de la gestión académica y las prácticas universitarias en contextos complejos. Así que los esperamos. Acá me dicen que es el martes 27 de agosto a las 17 horas. Así que entiendo que este jueves no tendríamos encuentro. De todas maneras, estaríamos avisándoles si se produjera algún cambio en la agenda. Además, queremos recordarles que si se suscriben al canal, van a recibir las notificaciones, van a recibir las novedades. Acá me aclaran que es el jueves 27, este jueves 27, el próximo encuentro a las 17 horas. Así que confirmado, el 27 nos volvemos a encontrar con Ignacio y Alejandra. Les decía que pongan me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para
para recibir las novedades que vamos proponiendo en la red. Gracias a todos los que se van sumando, gracias a todos los que van participando y haciendo crecer esta red. Se sumó esta última semana, la semana pasada, la Universidad Nacional de Catamarca, así que en breve estaremos ampliando el grupo de oradores, y es un honor que las universidades se estén contactando con nosotros. Se contactaron también de la provincia de Córdoba para sumarse a la red, así que estamos más que orgullosos de que entre todos vayamos construyendo y haciendo crecer esta red. Muchísimas gracias y hasta el jueves.